En aquel momento, cuando nos concedió la entrevista, era la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Hoy es la secretaria de Gobernación. La primera mujer en ocupar este cargo en la historia de nuestro país. Yo soy Olga Sánchez Cordero, soy ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fui constituyente de la Constitución, de la primera Constitución de la Ciudad de México recientemente. Recuerdo que regresando de la escuela todos los días, lo primero que hacía era irme a los columpios y me columpiaba básicamente toda la tarde y teníamos una higuera y comía yo higos, entonces solamente interrumpía el columpio para irme a cortar higos, seguir comiendo higos y seguir columpiándome. Mi padre fue porque obviamente ya falleció hace muchos años, fue abogado, fue notario público también y fue catedrático de la Universidad Nacional por casi 50 años. Y mi madre estudió Derecho, solo que en tercer año se enamoró de su maestro, que era mi padre, y entonces se casaron. Tampoco era bien visto que las mujeres casadas continuaran con sus estudios en la universidad y profesionales. ¿Pero qué me dijo mi padre? ¿Por qué no estudias Derecho y te metes a la Facultad de Derecho? ¿Por qué no estudias Leyes, no? Mientras te casas. Y la diferencia enorme fue con mi madre. Mi madre me dijo, estudia y termina y realízate profesionalmente y trabaja. Ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM. El primer día de clase conoció a su actual esposo. En aquel momento, una joven con ideología hippie, quien gustaba del uso de minifaldas en los años 60 y marchaba a favor de las libertades durante el movimiento estudiantil de 1968. El movimiento estudiantil fue una respuesta clara, consciente a las agresiones de los cuerpos represivos del gobierno. Yo era de la generación de las minifaldas, de las micro minifaldas y de los hot pants, del rock and roll, de la generación de los hippies, de la generación que siempre era constataria, ¿no? Que siempre preguntaba el porqué del status quo. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de notaria pública en la Ciudad de México. Entonces yo logré el examen de notaria y hoy en día, lamentablemente, todavía el Colegio de Notarios de la Ciudad de México solamente está integrado por un 5% de notarias públicas. 5%. Más no han logrado. No había ni baños en el Colegio de Notarios para mujeres. No había baños de notarias. Si querías ir a los baños, obviamente había secretarias y entonces tenías que bajar para llegar al baño de las secretarias, que dicho sea de paso, nada tiene que ver. Pero cuando regresé, uno de ellos comentó, bueno, aquí vamos a tener junto un salón de costura. Esa fue la recepción. La hippie, la joven revolucionaria de minifalda, se convirtió en magistrada del Tribunal Superior de Justicia y ministra de la Corte, la posición más alta a la que puede aspirar un abogado. Fue la mujer que tenía la última palabra en temas polémicos y que en su momento cimbró al sistema político, como la liberación de Florence Cassés, la despenalización del aborto en la Ciudad de México, aliada del matrimonio igualitario y quien argumentó legalmente la violación sexual entre cónyuges, entre otros casos, donde revolucionó las sentencias con perspectiva de género. Ninguna política en este país, ninguna ley, ninguna sentencia puede tener, ni realizarse, ni expedirse, ni dictaminarse, ni hacerse como política pública
con principios religiosos o con un sesgo religioso. Esto realmente fue lo que más a mí me dejó, ¿qué te diré?, satisfecha de mi paso por la Corte. Sí, unas sentencias como Tribunal Constitucional, sí sentencias fuertes como el caso de Florence Cassés o el caso de las indígenas Alberta y Teresa, sí, muchas sentencias, pero esta perspectiva de género para juzgar creo que fue lo que a mí me dejó mayor gratificación personal. Justicia. Una deuda pendiente del Estado mexicano para su población. Mujer. Tenemos que lograr la paridad. Corrupción. Impunidad y corrupción, males enormes para nuestro país. Hija, madre, abuela, profesionista, con más de 40 reconocimientos, nombramientos, doctorados honoris causa, es una mexicana que desde lo más alto de la justicia ha defendido las libertades femeninas. ¿Cómo le gustaría ver a México en un futuro? Me gustaría verlo sin pobreza. Me gustaría verlo con una población que tuviera ilusión, felicidad, estabilidad económica, pero sobre todo sin pobreza.